Hola, hola, buenas tardes a los que se van sumando. Bienvenidos. Había Fabi por ahí. Tomalo Esteban, así no somos 13, Gina. ¿Cómo andás, Gina? Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, acá andamos. Ahí te vemos, nos estábamos viendo. Perfecto. ¿Cómo te va, Fede? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Ya se conocen? Leí el libro. No lo conozco personalmente. ¡Qué maestro! Así que bueno. ¿Lo compraste o te llegó por algún otro lado? Me llegó por la UNR, por la Facultad de Ciencias. Ah, ahí está, ¿te llegó por Pablo? No por Pablo, eh, por otro amigo en común. Ah, la miércoles. Ahí empiezo a temblar. Le empezás a pensar. No, pero el contacto, claro, de alguien que Un trabajaba amigo. en Ocul llegó acá, ¿eh? Sí, sí. El Buenas apellido. tardes. ¿Qué haces, Vivi? ¿Cómo andás, Faya? Bien, bien. Hola, hola. Hola, no Así que podía bueno. escuchar, pero bueno, tenía que aceptar algo que nunca me había parecido. Hola Fabi, ¿cómo ¿Cómo estás? andás? Buenas. Bueno, ya somos 14, ya unos minutitos, un minutito más, no sé, Fede, vos anda diciéndome y Cuando vos me digas, acá estamos prestos. Siempre me gusta respetar al que llega y siempre pagan sí, sí, justo por sí, pecadores. Así que, pero bueno, así es. Buenas tardes, una- acá un pecador. Hola Danilo. No te consideramos, ya estás acá adentro, así que ya no sos pecador, ya estás en el grupo. Hola Esteban, ahí en el Federico. Bueno, un alumno mío, Federico, de la facultad, Opa. que se unió, así que tenemos un público, un mix interesante, Fede, para que hoy los conozcas. Qué divertido y qué divertido que podamos además conversar, ¿no? Sí. No va a poner algún disparador, pero me parece que está bueno el ida y vuelta. Sí, sí, es un Yo, tema definitivamente que nos atraviesa a todos desde distintos lugares de las organizaciones, así que va a ser interesante. Bueno, 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 son y Fede, cinco, si te ¿vamos? parece, arrancamos, dale, así total se van sumando, después se van agregando acá a la charla. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, gracias por sumarse a esta propuesta, un poco que venimos trabajando junto con Club Actech, Fede Mayer y bueno, todo el equipo acá de Cieter, un poco en este rol de Cieter de vincular a las empresas con lo que se está hablando en el país y en el mundo. Bueno, surge esta necesidad de hablar, como se han inscrito a la charla y ya lo han podido ver, lenguaje digital y maquinaria agrícola. Un poco es saber dónde estamos, qué desafíos tenemos. Hoy todos hablamos de tecnología, de IA, de herramientas. Y bueno, eso, además de incorporar tecnología, se plantean un montón de interrogantes, ¿sí? De cómo abordarlos, hasta dónde, cómo impactan la cultura de la empresa y un montón de cuestiones que hoy estamos conversando día a día en nuestras empresas y en nuestras organizaciones y por eso nos pareció tan importante cuando, bueno, tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar con Fede, que se acercó acá a Cieter, a través también de un contacto en común y bueno, como todos nos vamos conociendo. Que bueno, se acercó y tiene un montón de propuestas súper interesantes para abordar esta temática que nos atraviesa a todos, como vos bien decías, de distintas áreas de la organización. Acá dentro del grupo que se unió tenemos
a gerentes de empresas, a gerentes de diferentes áreas, a presidentes de empresas, dueños de empresas, estudiantes. Bueno, somos un grupo bastante mixto, así que creo que los aportes van a ser interesantes. Ya para meternos en la charla y lo dejamos a Fede que es el que nos va a contar hoy, que va a abrir esta dinámica. Bueno, primero agradecerle a Fede digamos, que esté con nosotros compartiendo este espacio. Federico Mayer, no sé si lo estoy pronunciando bien, Fede, vos corregime. Perfecto. Bueno, Fede es ingeniero, él está viviendo en la ciudad de Marcos Juárez, es de Buenos Aires y bueno, tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con maquinaria agrícola y con todo esto que tiene que ver con herramientas digitales y todo lo que es tecnología y cultura digital. Cuando hablo de amplia experiencia, realmente ahora les va a contar, pero tiene mucho para decirnos. Él ha viajado más de 25 veces a Silicon Valley. Ahí bueno, y se va sumando más gente. A Silicon Valley, que un poco es esto del centro, ¿no? De referencia en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y cambios, transformaciones y cambios en las empresas. Así que bueno, un poco esto de Cideter, de orientar a las empresas en búsqueda de para dónde va el mundo, es que la propuesta de Fede nos pareció interesante. Como les decía, él viajó más de 25 veces a Silicon Valley, tiene muchísimos años de experiencia en trabajar con empresas dentro y fuera de las empresas, asesorando en este tipo de temáticas, así que bueno, sabe de qué nos va a hablar y entiende muy bien y tiene mucho conocimiento en lo que tiene que ver, bueno, ha escrito un libro, como recién Fabián decía que lo había leído, bueno, ha pasado por muchas experiencias y en base a eso creemos importante esta charla para que, bueno, nos cuente dónde estamos y un poco que entre todos podamos hacer esta conjunción de ideas para ver a dónde vamos y obviamente que, bueno, pues la idea es que también nos aporte un poco de luz sobre por dónde ir. Así que, bueno, Fede, bienvenido y lo que quieras ampliar, el público es tuyo. Sí, bueno, primero, un gracias enorme. El agradecido soy yo de estar acá, no tiene nada que agradecerme. Creo que compartimos una mirada y lo que creo que empieza a pasar es que los buenos se están juntando. Antes se juntaban los malos y los buenos estábamos desparramados y creo que si nos juntamos podemos hacer algo más que interesante, no solo para nosotros. Voy a iniciar con un video y nos ponemos a conversar un ratito. A ver, quiero chequear que me comparta el audio. Esperen, ¿eh? Ahora sí. ¿Escucha? Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I
I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. Tenemos un robot que no solo interpreta códigos, interpreta contextos, interactúa con nosotros, tiene capacidad de hacer abstracciones, tiene capacidad de dar respuestas. Cuando ven eso y yo les planteo este postulado, vivimos en una época de grandes cambios. ¿Me pueden decir cuán de acuerdo están? ¿Quiénes están muy de acuerdo? ¿Pueden o agarrar el micrófono o no los veo a todos? ¿Quiénes están muy de acuerdo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Están todos muy de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no solo no estoy de acuerdo, sino lo que creo que está ocurriendo es otra cosa. Y sobre eso es lo que les propongo conversar, porque lo que creo que estamos viviendo no es una época de cambios, sino un cambio de época. Una época de cambios nos plantea mejor de lo mismo. Lo que estamos viviendo es otra cosa. Y desde ahí es de donde escribí el libro, porque creo que esta época, si la entendemos, nos da la mejor oportunidad, la mayor oportunidad que tuvimos en los últimos 70, 80 años, a los que vivimos en la Pampa Húmeda Argentina o a los que estamos en esta zona vinculada a la agricultura. Si no la entendemos, podemos tener un dolor de cabeza enorme que hasta nos puede sacar del plano. Entonces, es esencial y me parece central primero definir qué es lo que está ocurriendo entre nosotros. Y desde ahí poder desencadenar para abajo. Mi nombre es Federico Mayer, como me presentaron. Soy o fui ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria. Ya no sé si soy de Buenos Aires, porque ya en febrero de este año pasé la mitad de mi vida en Marcos Juárez, vine en febrero del año 2000 y soy de la zona. Ya podemos decir que casi después de 25 años de casados, 3 hijos y unos cuantos partidos de tenis asados me han adoptado en esta región. Me dediqué a la comercialización de granos, me dediqué a trabajar con productores agropecuarios hasta que hace 10 años, después de un congreso y de un insight de esos que se te cruzan en la cabeza, organicé un primer viaje a Silicon Valley y les pregunto, y a partir de ahí mi cabeza no pudo ser la misma. ¿Todos saben qué es Silicon Valley? ¿Alguien me puede decir dónde queda y por qué es relevante en el mundo? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Sé que queda en California, cerca de San Francisco, donde están radicadas empresas como Google, pero no mucho más que eso de mi parte. Perfecto. Gracias. Muchos me dicen eso, otros me dicen, es un lugar de tecnología, es un lugar donde hay mucha tecnología. Y son todas cosas ciertas. Ahora, para mí Silicon Valley es la capital de este terremoto, de este cambio de época que estamos viviendo. Entonces, haber ido 25 veces a ese lugar me permite tener un entendimiento, me permite haberme parado en un balcón privilegiado. No tengo un entendimiento por ser inteligente, tengo un entendimiento porque necesité 25 veces para entenderlo. Y lo que quiero compartir es qué es lo que creo que está pasando y por qué podemos tomar ventaja de eso y después qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder trabajar en conjunto. Llamo que es la capital de lo que está pasando Silicon Valley, porque lo que está pasando a nosotros, y cuando hablaba de revolución, lo que está cambiando, o la revolución que estamos viendo, es una revolución del lenguaje y es la cuarta en su tipo en la historia de la humanidad.
Hubo antes que esta otras 3 revoluciones que nos permitieron organizarnos de otra manera. El lenguaje es el instrumento que usa la sociedad para organizarse, para abastecerse de lo que necesita para desarrollarse. El primer lenguaje que emergió fue el habla, y fue tan importante que permitió que el hombre se desparrame por el mundo siendo nómades. El segundo lenguaje que emergió fue el escrito. El primero apareció hace 45.000, 50.000 años. El segundo hace 5.000. Este lenguaje escrito, cuando apareció, permitió el comercio, permitió la matemática, permitió la astronomía, permitió que emerjan las civilizaciones. Los sumerios, los egipcios, los chinos son todos hijos de este lenguaje escrito. Y recién vuelve a cambiar la era hace 500 años cuando aparece la imprenta. Europa se divide, la iglesia se divide, y desde ahí viene la revolución industrial, y de la revolución industrial venimos nosotros. Y este cuarto cambio es el digital, que nació en Silicon Valley casi de casualidad, porque un tipo se fue a cuidar a su madre, ahí a la zona de Palo Alto, a 60 kilómetros de San Francisco, descubrió la ingeniería para poder desarrollar los semiconductores, y desde ahí se desarrolló toda la industria informática que nos llega hasta hoy con la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué hablo del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Por qué es tan importante hablar del lenguaje? Porque este instrumento es lo que le permite al hombre, como decía, organizarse, y para eso lleva adelante 4 procesos. Lo que hacemos es gestionar información, pero lo que genera es, primero, las observaciones de la realidad, los datos. Segundo, esas observaciones se procesan. Para poder llevarlas a procesar o para poder comunicar la información, después se transmiten y se almacenan. Estos son los 4 componentes del sistema. Cuando apareció el habla, lo que cambió fue, de estos elementos, la transmisión. Cuando apareció la escritura, saltó otro componente que fue el almacenaje. Cuando vino la imprenta, nuevamente se modificó este de la transmisión. ¿Qué está pasando hoy en día? Se están cambiando los 4, de manera simultánea y de manera exponencial. La generación de datos que antes recaía en el hombre a partir de recorrer, mirar una planilla o mirar un instrumental y volcar esa información a una planilla, hoy tenemos, no sé, 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet, más todos nosotros, más los satélites, más los celulares, y todos relevan parte de la realidad. Entonces, ese procesamiento de datos que antes lo hacía un equipo en un gabinete, yo era asesor CREA, cuando iba a Buenos Aires nos juntábamos los especialistas del tema, recibíamos la información y discutíamos qué significaba, hoy lo realiza la inteligencia artificial. Porque no lo podríamos manejar nosotros. La cantidad, el volumen de datos que viene, es imposible de ser administrado o gestionado por uno de nosotros. Solo para que tengamos un dato o una referencia, hoy tenemos por $1.000 tanto poder de cómputo como la cabeza de un ratón. En poquitos años vamos a tener tanto poder de cómputo por $1.000 como una persona, y en 20 años vamos a tener tanto cómputo como la humanidad entera. O sea, a esa tasa es como crece la capacidad de procesar. Y por supuesto, para esto la información tiene que ser transmitida desde cualquier lugar y a la velocidad de la luz. La fibra óptica por velocidad, la Starlink por territorialidad. Y es almacenada no para poder ir a revisar un libro. Es almacenada para que cualquier persona, desde cualquier lugar, en cualquier momento, pueda modificar de vuelta esta realidad. Entonces, ¿por qué cambia el mundo tan velozmente? Y porque la información que antes estaba concentrada en una empresa,
estaba concentrada en una facultad y algunos pocos tenían acceso, hoy es pública. Hoy a un clic podés acceder a prácticamente toda la información del mundo. Y si no es por un clic con una suscripción a una revista científica que no son tan caras, lo podés tener. Entonces, lo que está cambiando entre nosotros no es la naturaleza del hombre, que siempre fue un resolvedor de problemas. Lo que está cambiando es cómo vamos a hacer para resolver problemas. Todo esto que estuve mencionando son herramientas. Las herramientas, para ser utilizadas, necesitan de habilidades. Pero entre herramientas y habilidades hay algo que es central y creo que es lo que nos limita el entendimiento que estamos teniendo de la época, que se llama mindset, modelo mental, la programación que tenemos en la cabeza. El cerebro no está programado para cambiar, el cerebro está programado para ahorrarnos energía. Entonces, cuando uno tiene un programa, el programa hace que trabajemos de manera automática. Lo podemos cambiar, pero eso demanda energía. Mientras no seamos conscientes, el cerebro va a venir trabajando con el programa que tiene. Y me gusta poner un ejemplo a los que nos gusta el deporte, vemos esto y entendemos perfectamente de qué se trata. Cuando uno está jugando al tenis y te viene la pelotita de frente, vos no te pones a pensar si el brazo lo vas a tener a 30, 45, si el codo lo vas a tener más encogido o no, la distancia de la pelota, la fuerza que le vas a dar. Todo eso es una serie de procesos que se dan de manera automática porque uno ya tiene un programa mental, para eso entrenó. Uno va a clases y le pega el frontón y entrena y entrena y entrena para automatizar. Una vez que automatizó, automatizó. Mira, decide y ejecuta, no piensa. Si en algún momento vemos que la cancha empieza a cambiar, decimos, uy, me están cambiando la superficie. Me acuerdo que una vuelta Federer y Nadal hicieron un partido, jugaban distintas superficies. ¿Qué me hace? La pelotita en pasto y en polvo pica distinto, entonces a mí me hace corregir. Por ahí viene más veloz, tengo que adecuarme a los golpes, entonces tengo que estar atento a determinadas cuestiones para ajustar mi proceso. Lo que está pasando entre nosotros, desde mi punto de vista, es que yo devolví la pelotita de tenis, se empezó a poner verde, pero lo que estoy viendo es que de frente están viniendo 15 tipos con una pelota de rugby. La raqueta de tenis no me va a servir para nada. Si yo no entiendo que cambiaron las reglas de juego y quiero jugar el partido que estaba jugando antes, no voy a poder ser competente. Entonces, lo que les quiero plantear son cómo son estos dos mundos y cuáles eran las reglas de juego de antes y cuáles eran las reglas de juego de ahora. Porque ese mundo anterior era un mundo de certezas. Era un mundo relativamente simple. Uno conocía las variables del juego y podía predecir que si ajustaba acá, salía allá, el mundo mecánico. La información estaba centralizada, por eso la estructura jerárquica era vertical. Y además, en paralelo, para ir después, era un mundo de extracciones. Entonces, nada, naturalmente competíamos por esos recursos escasos que teníamos que extraer. Ahora, este mundo nuevo no tiene nada que ver. Este mundo que está entrando entre nosotros no tiene nada que ver. Es un mundo volátil. La información está en todos lados, entonces cambia continuamente. Como cambia continuamente, yo creo que le iba a pegar a una variable y me salió un resultado distinto. El mundo, como dicen, es complejo. No lo puedo determinar qué va a pasar si aprieto A o B. Lo tengo que entender diferente. Esa información que estaba centralizada y está distribuida, está accesible para cualquier persona. Por eso la estructura que manda es la horizontal. Porque no se trata, como me dijo uno, y sí, me hablan de estructuras horizontales porque los chicos jóvenes no se bancan un jefe. Para alguno que está parado en aquel modelo puede ser un argumento. Pero ¿cuál es la razón? Como el mundo cambia tan rápido, toda la organización tiene que estar
con las antenas prendidas para entender lo que está ocurriendo, informar a la organización, nos tenemos que reacomodar, recalcular y volver a dar la respuesta acertada. Todos tienen que ser dueños del proceso, no uno y responder un mandato. Me dijeron que haga esto. Entonces, ese mundo que se comporta de esta manera, además, tiene que pasar a ser generativo y dejar de ser extractivo, y son dos cosas que se cruzan. Esos recursos que eran escasos, hoy pasan a ser abundantes, por lo menos muchos de ellos. Vamos a ver el dato, por ejemplo. Entonces, ese mundo que naturalmente antes era competitivo, hoy hasta puede ser colaborativo al tiempo que compito. Entonces, necesariamente, un mundo y otro tiene reglas distintas. Uno, ¿qué le decía a la organización si uno era el dueño o era el gerente o era el que tenía procesos a cargo? Obedece, no pienses, sé eficiente, estudia una vez en tu vida que con eso te alcanza, competimos como equipo con el de al lado, no nos pueden copiar, y no vengas a cambiar las cosas porque cuando cambiamos nos vamos a desordenar y vamos a perder eficiencia. ¿Nos suena o no nos suena? La competencia por antonomasia, decía mi padre, lo más importante era la eficiencia. Ahora bien, ¿cómo es este mundo? ¿O cuáles son las reglas de este mundo? El otro es estabilidad y previsibilidad. Acá nos tenemos que adaptar y tenemos que innovar, tenemos que encontrar nuevas formas de dar respuestas. Antes el centro era la solución, alguien decía lo que había que hacer. Hoy te dicen, pará, antes de dar una respuesta, enamórate del problema, entendé el problema, ya vamos a ver cómo es la solución. Enamórate del problema. ¿Pero por qué? Porque tenés una lógica distinta para desarrollar nuevos negocios. El éxito, que antes estaba basado en la eficiencia y obediencia, hoy está basado en la creatividad y la colaboración. No quiere decir que podamos tirar manteca al techo, guarda. También hay que, estos procesos deben ser eficientes, pero no basta con la eficiencia. Ni hablar esto que decía, uno estudiaba una vez en la vida. ¿De qué te sirve hoy? Digo, ¿cuánta gente tiene 40 años de experiencia en el uso de inteligencia artificial? Seguramente nuestros hijos o los jóvenes de las empresas por afinidad tienen muchas más horas de experiencia que nosotros que nos resistimos. Entonces se invierte incluso esa carga. El cambio, que en aquel mundo era un problema, hoy el cambio es una oportunidad porque continuamente podés desarrollar cosas nuevas. Lo que cambia, hay un recurso que en aquel mundo manda, es el dinero. Los emprendedores del mundo anterior solamente piensan en el dinero. Los emprendedores de hoy piensan en el tiempo. Dinero saben que van a conseguir para desarrollar un buen negocio si son buenos y tienen una buena propuesta. Lo que no tienen es tiempo. La ventana se acorta, entonces hay que llegar más rápido. La mentalidad es colaboradora. Dos tipos. Peter Thiel, que está muy en boga ahora porque tiene una empresa de inteligencia artificial que se usa para el mundo militar y Trump le puso mucha plata, era competencia de Elon Musk en PayPal. Ahora, entre los dos dijeron, no nos podemos competir, tenemos que llegar mucho más rápido que el resto. Se asociaron y le ganaron al resto. Entonces, en este mundo, ¿quién es o cuál es la habilidad necesaria? Tenemos que ser innovador. Con la eficiencia no nos alcanza. Con la innovación, aún siendo poco eficientes, si somos innovadores podemos agarrar. Después hay que poner los patitos en caja. Pero son dos reglas de mercado diferentes, no son dos cuestiones que uno puede optar por cuál me siento más cómodo. Las reglas del mercado, porque este ordenamiento del mundo digital es mucho más eficiente que el anterior. Entonces, ¿tenemos herramientas? ¿Tenemos y podemos desarrollar? Hay una mentora, una profesora de Buenos Aires que dice que tenemos herramientas de dioses, instituciones medievales, pero cerebros de paleozoicos. Bueno, ¿con qué mindset estamos viendo esto que está ocurriendo? Porque en función de cómo entendamos las herramientas que tenemos,
si entendemos que esa herramienta es para jugar al tenis o esa herramienta es para jugar al rugby, como les planteaba, nuestras respuestas van a ser. Y nuestras respuestas tienen que ser en 4 ámbitos, porque esto nos interpela, querramos o no, en distintos roles. O sea, uno es uno, pero después trabaja o actúa en diferentes ámbitos. Primero como persona. ¿Cuáles son las competencias que tengo que tener? Si yo estoy parado en el paradigma anterior, fui a la facultad para saber mucho de un tema, además me especialicé por ahí en un tema, y mi habilidad es dar respuestas cuando me preguntan. ¿Cómo competís contra Claude, que te puede leer un libro de 800 hojas en una fracción de segundos y vinculártela con todos los otros libros de tu tema? ¿Cómo haces para competir con él que no se cansa y que continuamente va siendo más robusto que vos? ¿Cómo haces? ¿Vas a competir con él o te vas a aliar con él? Entonces, ¿cuáles van a ser tus respuestas a partir de que te alíes con estas herramientas al mercado? ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Por qué te contrataban? ¿Te contrataban porque eras bueno pasando liquidaciones? ¿Eras bueno haciendo Exceles? ¿O sos bueno resolviendo problemas, haciendo preguntas, generando consensos, entendiendo necesidades de los clientes, de los colaboradores, de los equipos y generando ámbitos para que las cosas pasen? Creo que esta es la que más nos importa a todos, tal vez en el rol. Me acuerdo, estaba en el año, no me acuerdo, 2023, 2024, cuando fue la crisis del Silicon Valley Bank. Estaba justo en Silicon Valley. Esta crisis, no sé si se acuerdan, pero era el banco número 15 de Estados Unidos que de golpe no pudo afrontar, tuvo un problema de liquidez, tuvo una corrida y decían, ¿hay otra crisis sistémica en Estados Unidos? Bueno, nada, él quedó en ese banco nomás, la Reserva Federal había subido las tasas y estos no reaccionaron. Cuando le pregunto a un amigo que estaba allá, le digo, Edu, contame qué pasó. Fede, es muy fácil. El mundo cambió, el mercado cambió, ellos no. Se quedaron viejos, se murieron. Cuando una empresa no puede acompañar los cambios del mercado, se pone vieja y se muere. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí. Llévate el consejo, me dijo. En esta época, ¿de qué se trata esto? Por un lado, ¿cómo entendemos el lenguaje digital y cómo preparamos a los equipos? A mí me gusta mucho entender que cuando hablamos de esto de datos, es cómo digitalizamos nuestros procesos, cómo digitalizamos nuestros activos y cómo digitalizamos nuestras relaciones internas, comerciales, y me gusta separar en esos 3 espacios. Y después, por otro lado, cómo rediseñamos nuestras propuestas de valor si cabe, porque todo el mundo es muy dinámico. Y quiero poner 3 ejemplos de cada, o un ejemplo de cada uno. Alguno debe conocer a Corbus, una startup de Marco Juárez. ¿Qué es lo que hizo? Puso un dispositivo en la caja de las balanzas y digitalizó la monotolva. A las empresas de producción les cambió todos los procesos internos de generación de información. Ahora, ustedes como empresa de maquinaria, ¿qué les dice? Che, poder digitalizar un proceso, un dispositivo digital. Ahora les voy a mostrar una foto en lo que sigue. Porque para unos, yo me acuerdo que los estaba ayudando como, nada, por este mundo que me tocaba vivir, y le iba a hablar a los productores agropecuarios y me dicen, ¿me querés cobrar para darme una información que es mía y que yo ya tengo? La balanza. Ahora, ¿qué pasaba? Un carrero tomaba el peso cada vez que cargaba una monotolva. Esa monotolva, ese papel pasaba a una planilla a la noche cuando alguien agarraba los 2 o 3 carreros que tenía en el campamento. Esa planilla era recolectada por alguien que pasaba cada 2 o 3 días, que cada 2 o 3 días completaba una planilla en un Excel que mandaba a una oficina donde integraban todo. Ese era el proceso de la información en cualquier empresa agropecuaria, sigue siendo en algunos casos.
Ahora un tipo dijo, a mí me ahorrás todo eso y me pones la información en tiempo real o casi real, sin nada de esfuerzo, sin nada de errores, compro. La herramienta fue la misma. Uno miró con unos ojos, otro miró con otros ojos. Otro ejemplo de cómo cuando digitalizamos la información cambia por completo eh, el modelo. Monteway, la empresa hizo Win, cerdos. A partir de relevar datos, organiza toda la empresa. Pero no es una empresa propia, tiene una asociación. Bueno, los integrados, los asociados también comparten la información y todos los interesados en el tema, incluso proveedores, trabajan por plataforma en tiempo real con información 100% transparente. ¿Es fácil? Lo más difícil es lo humano. Lo más difícil es cuando la persona se compara contra otra. Ahora, ¿qué genera esto? Genera que ellos trabajan con contratos inteligentes. Cada vez que entra un cheque que se vende un camión de cerdos, no es que cobra el dueño de la integración y después va a quien le paga. Automáticamente ese cheque se reparte en todos los accionistas en la parte que le corresponde, en todos los vinculados en la parte que le corresponde, no en los accionistas. Eso les permitió, ese esquema de organización, pasar de 450 madres a 17.000 en 10 años y hoy están planeando ir a 35.000. No hay ninguna granja porcina que pueda gestionar semejante complejidad con el esquema anterior. Puede gestionarse porque le da una resistencia mucho más grande. Cuando hablaba del ejemplo de la tolva y hablaba de las relaciones, imagínense, en vez de avioncitos pongan sembradoras, pongan tolvas, pongan pulverizadoras. ¿Cuántos saben de sus clientes para hablar de digitalizar relaciones? Hay una cosa que a mí me asombra, que se vende maquinaria agrícola, el 50% más o menos de lo que se vende el año, 40% en Expoagro. Se vende por créditos. No puede ser que toda la gente necesite al mismo tiempo y encima en el momento donde están todos complicados cosechando. ¿Cómo sabemos quién está por romper la máquina, cuántas horas de uso sin mantenimiento, si lo está usando bien, si lo está usando mal, si la compró y no la usa más porque no le da valor? ¿Cómo sabemos todo eso como para poder ir a gestionar? La tecnología está, la conectividad está. ¿Nuestros lentes? Y cuando empezamos en estas relaciones, ya salimos de nuestra empresa y quiero tener una mirada sectorial. Hablaba de la digitalización de los activos. Hubo una empresa en Rafaela, me encantó el caso, eh, más allá de cómo termine, una persona que dijo, yo quiero tener un tambo, ahora tengo plata, puedo comprar el campo, puedo comprar el tambo. Dijo, compro el tambo, pongo 1.000 vacas en 20 hectáreas, consigo un cliente que me da las vacas a cambio de la leche que le voy a entregar. Ahora, necesito capital de trabajo. Como no tengo tierra, tengo que comprar el silo, el grano y toda la alimentación a los vecinos. Fue al banco y les dijo, tengo este negocio, tengo todas estas vacas que las puedo poner en garantía, valen $6.000 cada vaca. Ah, no tenés 2 años de balances, no te puedo dar crédito. B, con las vacas, nada, son ciegas para mí, son invisibles, no las puedo ver. Con la tecnología del tambo más otros sensores pudieron digitalizar a la vaca. A partir de digitalizar a la vaca pudieron vincularse con una empresa de seguros que securitizó ese activo digital y a partir de eso el banco pudo financiar la empresa. Entonces, ya el tema este de lo digital no nos interpela a nosotros en nuestra empresa y cómo competimos, nos interpela en cómo nos relacionamos con otras empresas para poder ayudar a nuestros clientes, alguno de una manera, otro de otra. Otra empresa y vinculada al mundo del seguro, monitores de cosecha, información. Esta persona está liquidando los siniestros sin necesidad de inspectores. Al poder tener la variabilidad de lo que ocurre en el campo, no hace falta que vaya un inspector. Por supuesto, son muchas fuentes de información anteriores
más otras fuentes de información al mismo tiempo. Pero con información se pueden cambiar las formas en las que solucionamos el mismo negocio, por ejemplo, y cuántas cosas más pueden venir. Hablaba de colaboración. Había colaboración entre empresas de distinta índole. Cuadernillo de campo. Todos los ingenieros agrónomos nos vino bárbaro cuando empezamos a tener un teléfono en la mano, porque era un embole. Uno llegaba a casa cansado y tenía que ponerse a volcar lo que anotó en las planillas de vuelta en la computadora. Cuando iba al campo y las anotaba en el teléfono, estaba, volvía y abría la cerveza. Ahora, ¿qué pasó? Hubo varias empresas que empezaron a hacer lo mismo. Y alguien dijo, pará, todos tenemos información complementaria. Si nosotros quisiéramos armar un mapa de cómo viene avanzando una enfermedad o plagas o malezas, podemos compartir la información y darle a nuestros clientes algo mucho más robusto de lo que tiene cada uno. Pero competimos. Bueno, pará. Podemos ser competidores en algún momento y podemos colaborar en otro momento. Y nos puede venir bien a todos. Bueno, se juntaron con alrededor de una asociación de profesionales que monitorea cultivos y 5 empresas que competían armaron una API y le dan todas un servicio mucho mejor a sus clientes. ¿Se puede? Y después desarrollaron modelos de negocios competitivos y colaborativos. Y eso está pasando y van a hacer el congreso en junio en Rosario, por ejemplo. Yo los vine interpelando en el rol de personas, en el rol de empresarios, en el rol de cadena, no me gusta la palabra, pero creo que se entiende. Y creo que hay una última parte, y creo que Sideter tiene un rol enorme en esto, en cómo nos afecta como región. Pocas semanas después de ese viaje a Silicon Valley, donde vi la crisis del Silicon Valley Bank, fui a visitar el norte de España con mi mujer, un viaje inolvidable, la pasamos fenomenal, comimos de todo, y vimos unas cosas lindísimas de paisajes y como estos pueblos. Nadie, son hermosos. Ahora están muertos. La edad promedio de estos pueblos era de 75, 80 años. Y los jóvenes, y se fueron, si acá no hay oportunidades. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos estos pueblos hace 30, 40 años y estamos en camino a esto? ¿O vamos a evitar ser esto a partir de generar oportunidades? Yo miro la realidad de Marcos Juárez y Marcos Juárez está con problemas muy serios. No, ahora nos cerró un hospital. Tenemos industrias en jaque. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto? Y acá es donde creo que viene, el que leyó el libro lo va a entender, la otra pata. O sea, parte de la oportunidad, junto con el cambio de lenguaje, hay un cambio en los procesos de producción. No podemos ser más lineales, tenemos que ser circulares porque no podemos seguir tirando plásticos al mar, metales pesados, gases de efecto invernadero y nitratos al agua. Necesitamos operar de otra manera, necesitamos una economía que funcione distinto porque lo mismo que dijeron los que viajaron en el Apolo en el 69, lo dijeron los que viajaron en el Artemis ahora. Ver a la Tierra desde esa distancia rodeada del vacío le da una fragilidad que no tenemos ni idea. Entonces, eso está viniendo para nosotros. Y cuando piensan en los insumos, dicen, y tenemos que ser cada vez menos fósiles y cada vez más verdes. ¿Y nosotros qué hacemos? Nuestra actividad está vinculada con esto, pero no lo dicen solo los del Artemis. La Unión de Bancos Suizos, uno de los bancos más importantes del mundo, planteó en un paper escrito en enero del 24, el 60% del PBI global depende de la naturaleza.
Entonces, cuidar la naturaleza no es un tema de ONGs o de Greta Thunberg, es un tema de negocios. Nuestro negocio va a dejar de ser lo que es si esto cambia. Entonces tenemos que cuidarlo. Y doy un paso más. El Reino Unido dijo este año, pero no lo dijeron científicos ni lo dijeron hombres de negocios. El MI5 y el MI6, los servicios de seguridad, plantearon que los colapsos de los ecosistemas son tema de seguridad nacional, ni siquiera de negocios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Gestionamos fotosíntesis, gestionamos procesos biológicos. Nosotros agrónomos desde la operación. ¿Con qué herramientas? Con las que ustedes fabrican. Entonces, somos aliados naturales en este mundo. Que además, y visto lo que está pasando hoy en la guerra, me encantó este gráfico, el 40% de la alimentación mundial depende de lo que pase por el estrecho de Hormuz. No solo de la energía, sino sobre todo de los fertilizantes. Entonces, el mundo va a decir, no podemos seguir dependiendo de un loco que venga y cierre esto. Ya nos pasó una vez, no nos puede pasar dos veces. Esta es la oportunidad que tenemos en nuestra región para darle al mundo, si entendemos este lenguaje, lo que el mundo está pidiendo. El mundo no quiere vivir peor. El mundo dice, a mí me gusta comer, a mí me encanta escucharlo a Bill Gates, que escribe un libro de esto, y el tipo dice, yo tengo que financiar a alguien. Uno de los placeres que tengo es juntarme los jueves con mis hijos a cenar a comer hamburguesas. No lo voy a cambiar. Ahora, yo quiero comer hamburguesas de vacas o de animales que no tengan impacto negativo en el ecosistema. Si a mí me garantizás que puedo comer lo mismo que como y además hacerle bien al ecosistema, pago más por eso. ¿Con qué se lo vas a demostrar? Con datos. ¿Qué es una semilla? Desde alguno es, no sé, la forma de reproducción de una planta. Para mí una semilla es un hardware autogenerado que se activa con el agua y que tiene un software adentro que le permite autogenerarse. ¿A partir de qué? A partir de esa agua y a partir de los nutrientes que tiene ahí adentro, esa batería. Una vez que salió a la luz, tiene pantallas solares que capturan la energía solar y tiene formas de capturar el aire para que con el carbono que captura, más los nutrientes que saca del agua, con las bombitas que tiene, va generando su propia estructura. Y en esa estructura, a partir del código este que le puse, puedes generar lo que quieras. Hay cosas que están más cerca de hacerse y cosas que están más lejos de hacerse. Pero en Rosario hay una empresa que se llama Mulec que puso en la soja proteína animal. Proteína que antes solo se generaba dentro de los cerdos, esa proteína puede aislarse de un poroto de soja. Bioplásticos, antibióticos. Bueno, todas estas cosas, elementos para cosméticos, pueden introducirse en la semilla y hacer que los procesos y las maquinarias nuestras las multipliquen para que después en las puntas del proceso pongamos nuevas fábricas para trabajar o para aislarlos y generar nuevos desarrollos para ese mundo. Hacer esto no se puede hacer con el orden viejo. No puede venir uno y decir, yo voy a ser el dueño de esto, yo voy a poner la plata y yo la voy a gerenciar. Ya tienen su fábrica, ya tienen su empresa. Ahora, sí podemos empezar a trabajar con emprendedores, con jóvenes, y es acá donde vamos a llenar los pueblos de vida si queremos revertir la migración de jóvenes o no. Es acá donde está la llave. Argentina tiene la cuarta parte de las empresas que tienen Uruguay y Chile, cada 1000 habitantes. Necesitamos crear 4 veces más empresas de las que tenemos. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer lo mismo? No. Tenemos que entender estas demandas del mundo, organizarnos adecuadamente y a partir de estas tecnologías producir.
Y ni hablar, no podemos seguir perdiendo. Y para no seguir perdiendo tenemos que activar nuestra actualización organizativa más que tecnológica. También tecnológica, pero sobre todo organizativa. Porque la tecnología con el orden viejo no sirve. Esta es la visión que tenemos, esta es la visión optimista que tenemos del mundo. Yo soy un convencido de que esto se puede hacer porque veo ecosistemas que lo han hecho. Veo empresas que lo han hecho. Y no son muy diferentes Isowin en Montevideo con los cerdos, el clúster de Río Cuarto y lo que pasa en Marco Juárez, las parejas en esta zona Rosafé. Yo los conozco, no son tan distintos, son iguales que nosotros. Entonces, ¿por qué? Perdón, y ustedes están adelante, le diría, porque esta asociación es privada. Allá han trabajado algunos privados y después trabajan de otra manera. Entonces, ¿que se puede hacer? No tengo dudas. ¿Que podemos poner turbo? No tengo dudas. ¿Que debemos poner turbo? No tengo dudas. Ahora, para hacerlo, quiero volver a lo que hablaba al principio. Lo que tenemos que entender es que cambiaron las reglas de juego. Si lo queremos hacer con las reglas de juego anteriores, va a ser imposible, va a ser frustrante, vamos a ser lentos, no va a ocurrir. Entonces, para esto, nosotros trabajamos en Club Actec con 3 programas. Por un lado, armamos un programa para empresas en Silicon Valley, donde por supuesto que debemos saber tecnología, pero lo que debemos saber es por qué sale la tecnología de ahí. Vamos a ver la cultura, vamos a ver esa red social. Para mí Silicon Valley es una tremenda red social donde, como dice la Biblia, no hay un pelo que se caiga sin que Dios lo sepa. Bueno, ahí no hay un emprendedor que llegue sin que el ecosistema lo reconozca. Y el ecosistema va a hacer que llegue a donde tenga que llegar si es que tiene que llegar a algún lado. Este viaje lo hacemos 1 o 2 veces por año, lo vamos a hacer en marzo del año que viene. Segundo programa. ¿Cómo hace una empresa que nació y fue exitosa en el mundo de la revolución industrial y hoy le dicen que tiene que transformarse para gestionar en este nuevo mundo? No te lo dicen en ningún lado, no se enseña, pues es algo que está ocurriendo. La facultad después de 10 años te contaba lo que pasaba. Es un programa de 3 meses, de una reunión por semana, 9 son virtuales de 2 horas a la mañana, 3 son presenciales, para poder primero entender el contexto, después verlo desde las personas, que es por donde empieza todo este análisis, después poder verlo con las tecnologías y a partir de las tecnologías poder pensar nuevos modelos de negocios y nuevos acuerdos institucionales para organizarnos de otra manera, porque todo esto es sistémico, no es lineal ni mecánico. Esto va a empezar en agosto, el 13 de agosto. Y por último, cuando yo les hablaba, tenemos que generar estos champions que desarrollen o las nuevas empresas o la nueva energía en nuestras empresas. ¿Quién está formando estos jóvenes profesionales? ¿Quién los está formando en innovación? Bueno, para esto, del 1 al 8 de agosto, vamos a hacer un programa de una semana en Silicon Valley de metodologías de innovación con metodologías y mindset y profesores de allá, pero van a trabajar con problemas de acá. Van a aprender a entenderlo, primero cómo elegir un problema, segundo cómo abordar un problema, tercero cómo desarrollar y prototipar soluciones rápido para descartarlos si sirven o no sirven, y después cómo ordenar la implementación de eso en las organizaciones. Cuando veo todo esto que está pasando y tengo las conversaciones con ustedes, me acuerdo siempre de un cura que teníamos en la facultad que nos planteaba ahí un cuento que, nada, a mí me encantaba, que era una persona que venía y nos decía, Fede, padre, tengo
un sueño que no puedo entender. Escucho dos personas que pelean porque una me dice que nada de esto tiene sentido, que nada de esto se puede llevar adelante, y otro que me dice, dale, metele que se puede, hay casos de éxito. Otros lo hicieron antes y tenés los elementos para poder hacerlo. ¿Quién tiene razón? El tipo me miraba y me dice, va a ganar el que alimentes más, va a ganar el que le des de comer, va a ganar aquel que lleves a tus conversaciones. Los quiero invitar a tener nuevas conversaciones, a compartir esta visión y a que discutamos cómo nos transformamos como personas, como empresas, como cadena y como región para poder ser exitosos en esta era que viene. Hablando de tanto de lo digital, bueno, las reacciones digitales, ya que no nos encontramos presencial, todos los iconitos ahí presentes. Bueno, Fede, muchas gracias. Muy interesante todo. No sé si te parece que abramos un espacio de preguntas o inquietudes si alguien Encantado. quiere reforzar, de los presentes. Si alguien tiene alguna duda, si quiere comentar qué le resonó más, qué a lo mejor en todo lo que dijo Fede encuentran en desde su perspectiva y en sus empresas o en sus lugares de trabajo mayores dificultades, porque digo, el abanico es grande. Sí, Esteban, adelante. Sí, no, maravilloso. Agradecerle a Fede desde ya, que siempre viene con estas luces a traccionar innovación, totalmente alineado con lo que plantea. Creo que el desafío es maravilloso y soy también de los que lucho por esto del lado positivo de todo esto, ¿no? Y creo que ahí el CIDETER tiene muchísimo para hacer y para aportar al ecosistema nuestro. Creo que muchas veces la comprensión puertas adentro de cada una de las empresas es lo que limita lo ecosistémico en nuestro país, ¿no? Comparándonos con países vecinos, sin ir más lejos. El ecosistema que se genera hoy en Brasil nos lleva años de ventaja en esto. Pero bueno, la responsabilidad es toda nuestra, así que la pelota está de nuestro lado en este lado. Así que muchísimas gracias a todos y gracias, Fede. La pelota es nuestra. Lo bueno, hay una cosa que a mí me encantó de una columna que me quedó de Mariano Grondona. Los que somos viejos lo habrán leído en La Nación los domingos. El flaco dijo un día, optimista no es el que cree que las cosas van a estar bien. Ese por ahí está, es un bobo. Eh, si cree que van a estar bien, en todo caso puede ser un mesiánico, porque cree que Cristina o Milei o Macri o Néstor o el que le guste va a arreglar las cosas. Ese es un mesiánico. Espera que otro le arregle las cosas. El optimista es el que cree que tiene algo para aportar y lo pone. Creo que nos falta mucho optimismo. Sí, sí, creo que también es eso de hacer foco en el proceso, ¿no? O sea, los resultados no los podemos controlar porque muchas veces por más de que hagamos ciertas cosas no dependen de nosotros, pero sí lo que está en nuestro poder es esto de que vos mencionabas en la historia final, Fede, ¿no? De cómo alimentamos nuestros pensamientos y para dónde vamos con nuestras decisiones. Creo que ahí radica nuestro poder más grande. Sí, Fabi, adelante. Sí, bueno, Fede, obviamente que esta corta pero breve charla con vos, sin duda que nuevamente nos moviliza, ¿no? Seguramente que siempre necesitamos que alguien nos movilice y nos haga abrir los ojos porque muchas veces estamos inmersos en nuestros problemas del día a día y se nos dificulta pensar con esta apertura mental que es necesaria para generar todos los cambios que hay que generar. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves vos, o mejor dicho, cómo crees que Sideter puede ayudar a todo este cambio? ¿Cómo puedes llegar
acompañar o de alguna manera a liderar este cambio junto con otras organizaciones o otros profesionales que ya existan, cuando en realidad tenemos que romper paradigmas que están muy, este, arraigados, ¿no? Arraigados en todos, arraigados en los dueños de empresa, arraigados en los empleados de esas empresas, porque las estructuras verticales todavía existen. No es que no existan o todos hayan entendido que no pueden existir más. Hay que romper muchos paradigmas, hay que romper muchas barreras. Entonces, nosotros como centro tecnológico, ¿cómo crees vos que debiéramos ir haciendo nuestro camino para acompañar a las empresas, eh, bueno, en este tránsito, ¿no? que tenemos que hacer contando con poco tiempo o por lo menos sentir que contamos con poco tiempo? No sé qué nos podés decir. Un día le hice una pregunta parecida. Primero, ¿están gestionando una crisis o están lidiando con una crisis que no se la desea a nadie? Así como por ahí en algún momento han tenido un huracán de cola y ese huracán está de frente, con granizo, rayos y todo lo que quieras, ¿no? Eh, yo planteo una transformación desde lo competitivo y ustedes además tienen que gestionar una transformación desde lo financiero, de no sé cuántas variables que son concurrentes. Así que primero, o sea, solo plantear que detrás de esas olas también está esta, y es prestarle atención a esta. Número dos, o dicho eso, la creatividad, la innovación, eso me parece que hay que desarrollarlo y hay que darle cabida. Y creo que tiene que venir de ahí. Yo creo que pueden generar, o sea, no conozco los pormenores del sector, puedo saber de un poco de una empresa, puedo saber un poco de otra, pero no conozco los pormenores y la cultura de cada empresario como para hacer una sugerencia grande de qué hacer, pero sí por ahí qué hacer para que eso emerja. Si miro desde afuera, miro un espacio que es el de por ahí las sembradoras, y miro la cantidad de fábricas de sembradoras que hay, y cómo está dividida el share del mercado, y veo a muchas que están en situaciones críticas terminales. Ahora, una cosa es, sí, mira, esta empresa está en una situación crítica terminal, ¿cómo puedo ayudarla para reconvertirla para que aporte en la cadena? Entonces, estas cuestiones, como yo planteaba, lo de Isowin. Isowin para poder crecer, dijo yo, con la tecnología que tengo, 450 madres, para llegar a las 12.000, que es donde está el óptimo, necesito 100 millones de dólares. Con 400 hectáreas de campo no me los da nadie. Entonces fue a un modelo asociativo. Y en ese modelo asociativo implantó esta cultura y hoy son la empresa más grande del país. Y te diría que, no sé, sacando Brasil, de América seguro, de Sudamérica seguro. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tenían que en un momento como amenaza a todos los pequeños productores que tenían otro estatus sanitario y como empresa líder incorporaron a esos pequeños productores que estaban en jaque. Les mostraron y los invitaron a sumarse. Generaron los espacios de confianza con esta transparencia que les cuento y ellos sanearon, por un lado, una amenaza que tenían que era la sanidad y por otro lado, socialmente los incorporaron y los otros se reconvirtieron y pasaron a ser un integrado, que por ello yo tengo un galpón, pero con este galpón que tengo un nivel de competitividad al que nunca hubiera podido acceder si ellos no me hacían parte de esto. Entonces, creo que en esa asociación puede ser un camino. Como planteo, puede sonar muy teórico, pero o sea, veo una empresa que tuvo un desafío de transformación y lo llevó adelante. Otros caminos pueden ser, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar procesos de innovación que probablemente los estén haciendo? Y cómo los miramos desde la mirada de la empresa y de la mirada sistémica. ¿Cómo se complementan empresas que son de siembra, de pulverización, de cosecha,
de alguna otra labor, o de tractores o de camiones, para poder entre todos dar una solución integral. A mí algo que me afectaba mucho cuando veía que en el mundo de las semillas, todas las empresas de agroquímicos se empujaban y le decían al productor, vos tenés que usar mi plataforma. Y era como si cada banco te dijera, vos tenés que usar mi plataforma de RP. Pará, yo pago con tu plataforma, pero yo después me ordeno con una que me engloba a todas. De golpe pueden trabajar en, che, ¿cómo podemos complementar las habilidades que tenemos entre todos? Y desde ahí pensar en nuevos negocios. Yo lo, lo puse en el libro, una conversación que un día tuve con Eduardo Borri por Bertotto. Él en un momento me dijo, contando la historia en un viaje de como 5 horas, y me dice, mirá, en un momento nosotros fabricábamos tanques, y en otro momento nos planteamos, che, ¿cuál es nuestro negocio? Y pasamos de fabricar tanques después de todo un trabajo a desarrollar soluciones de almacenaje. Ese cambio de anteojos nos permitió llegar a nuevos mercados, dar nuevos servicios, financiarnos de otra manera, organizarnos de otra manera. Bueno, esa pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? Y cierro, y alguno lo conoce, y esto se lo roba Ricky Negri, que es un amigo de Sideter y alguna vez lo han invitado. Un día estábamos hablando de un cambio personal y él me trajo el Ikigai. Alguno por ahí leyó el libro del Ikigai, otro no. El Ikigai toma 4 elementos. ¿Qué necesita la comunidad o qué necesita la sociedad? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Y por qué la sociedad me pagaría? Cuando uno reúne esas 4 cosas, aparece, bueno, ¿a qué me dedico? Y creo que esas 4 preguntas creo que sirven para resolver los 4 niveles de trabajo, ¿no? Si yo me lo planteo como persona, puedo definir mi plan de carrera. Si yo me lo planteo como mi empresa, puedo tomar decisiones estratégicas. Si lo planteo como una asociación de empresas, en este camino de complementariedad puede ir. Y si lo planteamos como región, la pregunta es la misma. Y me parece que es la mejor metodología que escuché para responder eso. Perdón toda la vuelta, pero quería llegar a ese lugar. No, te agradezco, te agradezco. Sí, a mí, Fede, una de las cosas que me llamó la atención, que me sentí muy identificada por muchas cuestiones que uno va trabajando dentro en Cieter y en las empresas y demás, digo, es muy difícil esto de cambiar el mindset, porque estamos hablando muchas veces de cambiar pensamientos que tenemos arraigados y cosas que a lo mejor funcionaron en otro momento y ya no funcionan, y no porque no han funcionado, porque a lo mejor seguramente en otro contexto hace... No, y hoy el tiempo cada vez parece que pasa más rápido, ¿no? Antes hablábamos de hace 20 años atrás, hoy es 10 años atrás, 5 años atrás, lo que hicimos el año pasado funcionó y ya no funciona más. Y digo, qué difícil muchas veces esto de salirse de la caja o mirar con otros lentes la misma situación que a lo mejor en otro momento decidimos otra cosa. Digo, qué difícil y un poco es preguntarte eso, digo, ¿qué hacía a nivel general considerás que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de decir, che, bueno, hay que ser creativos, hay que ser innovadores, hay que mirar el problema desde otro lugar? Bueno, ¿qué necesitamos tener, hacer, saber o reflexionar para poder acercarnos más a eso? Llevándole un ejemplo claro, lo veo con el tema este que pusiste en el antes y en el después, lo competitivo y lo colaborativo, ¿no? Digo, eso de que, bueno, antes era la competencia entre las empresas y hoy, con todos los ejemplos que trajiste, está funcionando en el mundo el ser colaborativo, en un montón de aspectos. Entonces, eso se dice rápido, pero después para hacer es muy difícil porque hay muchos preconceptos de cosas que no funcionaron en otro momento, problemas que se han tenido y que bueno, hoy con la tecnología es otro mundo, pero bueno, también están esos miedos o esas cuestiones que vienen de antes. Dejemos de atrás para adelante. Lo colaborativo no significa que yo voy a hacer el trabajo de otro. Silicon Valley es recontra colaborativo, pero nadie mueve un lápiz por vos. Sí, ¿y sabes qué otra cosa? Me parece, te sumo, no sé, me parece que hay como un preconcepto de colaborativo che,
nos abrimos 100% uno con el otro en el sentido de decir, tipo, te abro la puerta de mi empresa y me ves todo. Y entiendo que Ingenuo, no va por ahí, claro. exacto. Colaborativo es, por ejemplo, Linux. Linux es una plataforma abierta, una plataforma que usaron muchísimo tiempo programadores y creció de manera abierta. ¿Por qué? Porque hay gente que por distintas razones quería que esa plataforma funcione. Bitcoin, más allá de a dónde llegue el experimento o no, por naturaleza es colaborativo. En cuanto más nodos participan, más robusto es el ecosistema y funciona de otra manera. Entonces, pensemos que colaborativo, esto que dijiste, no significa ser ingenuo. Ahora, la naturaleza es tal vez transparencia en algunas cosas y nos hace trabajar distinto. Eh, y hay que gestionar en transparencia. Transparencia, y perdónenme la metáfora, pero transparencia y desnudez es parecido. Y a mí no me gusta mostrar la panza. Yo ya estoy en una edad que voy a la playa y ando con remera porque me siento incómodo y no me gusta. ¿Y qué querés que le haga? Ahora de golpe me dicen todos remeras afuera. Y bueno, me la saco, pero no estoy cómodo. Cuando en una empresa pones transparencia, no todo el mundo está cómodo, porque no todo el mundo es igual de eficiente. Y por ahí, si uno lo entiende bien, al eficiente lo podés recompensar y al no eficiente lo podés ayudar, si estamos todos alineados. Ahora, ¿cómo es el alineamiento? ¿Qué es lo que me hace a mí eh, estar en la empresa? ¿Era el poder que tenía sobre otros, aunque no sea eficiente, porque era, no sé, un pariente del dueño? ¿O nada, te ponen un plano de transparencia? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me decías del cerebro, para entender esto. Vos dijiste que es difícil. Es dificilísimo. Cambiar eso es dificilísimo porque la naturaleza del cerebro es que no cambies. No está programado para que vos cambies. ¿A quién le gusta cambiar? Te dicen, hacé la cosa de una manera. No, las tenés que hacer de otra. La puta. Otra vez. Ahora, lo que uno tiene... Y después, es dificilísimo hacerlo cuando además medianamente te funciona. Porque si a vos no te funciona y te ves que te está fundiendo, negro, tenemos que hacer otra cosa, dale, vamos a hacer otra cosa, no te quedó más remedio. Ahí cambiás. El tema es cómo hacerlo cuando está empezando a dejar de funcionar, de manera que evites la crisis. Y ahí es donde hay una cosa que, allí en estado, lo que me gusta de este nuevo modelo es que los tipos son recontra prácticos y no adivinan nada. Es más, uno dice colaborativo al mango, pero nadie es boludo, perdonen la expresión. Lo que hacen es A/B testing todo el tiempo. Entonces, che, a ver, tenemos una nueva idea para hacer. ¿Cómo la probamos? Puede funcionar, le damos más combustible. Por acá no va, probamos otra. El tema es cómo hacemos para probar, probar y probar. Y ahí hay un tipo que se llama Peter Diamandis, que es el creador de eh, Singularity University, que por ahí escucharon hablar de ellos. El tipo dice, no hay que pensar afuera de la caja para traer ideas nuevas. Lo que hay que hacer es achicar la caja. Uno realmente se vuelve creativo cuando se queda sin recursos. Lo otro es un jueguito. Y lo que él invitaba era, bueno, ¿cómo hacemos para, con poca caja, generar innovación en una empresa? Y él decía, bueno, vengan a trabajar, vengan a proponer y después les achicaba la caja. Y vengan acá, un día, un taller, un día, una idea. Después, de lo que sirve, empecemos a testearlo. Pero no nos volvamos locos a armar un plan de negocios, un plan de inversión con un PowerPoint que dijo, este no, porque estudió en la Universidad de Hooligan y, y las sabe todas. Eso es una pavada. Ahora, estos tipos dicen, probá despacio, porque la plata es un recurso necesario, no la quememos. Che, ahora, cuando empezamos a probar y el mercado te tira, ahí sí, empieza a darle. Mientras no te tire el mercado, anda probando hasta que te tire. Y creo que en ese proceso pueden aportar muchísimo generando los espacios. Sí, que hoy tenemos a la aliada de la tecnología que justamente nos permite, nos facilita hoy un montón de cosas que quizás años anteriores Dame. no se podían, ¿no?
Digo, Ayer estaba en lo que tiene que trabajando, ver con de trabajar de manera colaborativa, pero con un control de la información, de probar y tener datos, digo, valerse la tecnología para hacer ese tipo de cosas distintas, creo que es saber usar las herramientas que tenemos. hubo un profesor esto me lo contaba un amigo, fue a hacer un curso al Ditela, y le dijeron, miren, usen las herramientas porque yo asumo que las usan. O sea, y el estándar que voy a poner vaya arriba. O sea, hoy no puedo concebir que no las usen. Es más, si no las usaste, castigo. Entonces, ¿cómo incorporamos a nuestro mindset? Yo no puedo abrir el día y no iniciar, no sé, no grabar una reunión para después poder tener un feedback de una inteligencia artificial que me evalúa como orador, como cuánta atención te prestaron o qué sé yo. Yo no puedo concebir un proceso que no sea de mejora todo el tiempo, porque te pasa otro. Y lo mismo para el que venda lo que venda. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta, alguna consulta? Fabián, Danilo, Marcelo, que ahí te veo. Yo Bueno, quería alguien que agregar quiera abordar. algo, Sí, Luz, sí. perdón. Yo soy estudiante de agronegocios en Rosario. Actualmente estoy viviendo acá en Las Parejas. Trabajo con la compu, aparte trabajo justamente con la tecnología. Soy community manager. Llegué al curso por mi pareja que trabaja en Ombú y me lo recomendó a la charla en sí. Y quería agregar a esto que dice Federico de que qué difícil es hacer que tanto un productor como una empresa, más un productor por ahí, llegue a confiar en que la tecnología hoy puede llegar a ayudar. Porque yo he tratado de trabajar con varias personas, pero quedamos a mitad de camino porque no logro que comprendan cómo los puede ayudar y cómo puede generar una eficacia en su trabajo. Dándole herramientas para que lo puedan ver, por ahí les cuesta verlo, se cierran más y prefieren confiar en lo que ya tienen, como decía Federico, el cuaderno y el lápiz o algo más específico y más físico. Te agradezco el comentario porque me olvidé en un momento de decir algo que me habían preguntado y te voy a responder con lo que me dijo un día Lino Barañao, que fue ministro de Ciencia y Tecnología durante, no sé si fueron 12 años, más 4 en el preministerio. Yo estaba re enojado, pero estaba entrevistándolo y estaba re caliente, porque aparte venía de un tema personal con productores que no adoptaban la tecnología y no podía contener mis emociones. Y el tipo me dice, mirá, si hay algo de lo que puedo presumir de haber sido científico era de comportamiento animal. Después me convertí en un gremialista de la ciencia. Pero yo estudiaba comportamiento animal. Y Fede, los animales también innovan. Y la curva de innovación de los animales es la misma que tenemos nosotros cuando ponemos a los pioneros, a la mayoría temprana, a la mayoría tardía, adoptadores tempranos, adoptadores tardíos. Son lo mismo. Entonces, vos no podés convencer a un tipo que es mayoría tardía de que adopte la tecnología. La vaca, o sea, vos querés cruzar un arroyo o un río en el Amazonas con un rodeo de vacas y dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta hasta que una pone las patitas en el agua. Se la comieron la piraña y se comieron una. Cruzó la primera, cruzó la segunda, cruzó la tercera y fue el malón de atrás. Y vas a ver que siempre la curiosa es la misma. Entonces, lo que uno puede hacer es acelerar el proceso general, pero no puede empujar a los individuos y sobre todo los que no tienen esta inclinación. Entonces, de lo que les decía al principio, de trabajar en CIDETER, sobre todo con los que tienen esta predisposición, gastar energía con lo otro tiene que venir por contagio. Y es estos procesos mentales, yo soy o fui o soy un gordito a veces feliz, a veces no tanto, sobre todo cuando quiero hacer deporte, pero para mí la comida toda la vida fue un tema. Recién pude bajar de peso después de, no sé, 30 años de luchar de peso y no por medicina y nada. Un día hice clic, o como cuando dejé de fumar. Pero no fue que alguien me dijo, vos tenés que, porque mirá el corazón, la presión. Nada. Un día hice clic. Alguien un día hace clic. Uno no vende, te compran. Uno lo que tiene que hacer es tratar de ayudar al otro a que dé un salto de conciencia, de que es lo mismo. Sí, tal cual, creo que es un poco como decís. Y bueno,
esto que vos decís del contagio también se está viendo cada vez más. Llegan las nuevas tecnologías, ahora llegó la nueva tecnología de los drones y creo que mucha gente también entró por ese lado, también a las nuevas tecnologías. Pero es como que va costando. Lo que hay que ver, y en eso, y está buenísimo, ayer hablaba con un tipo del mundo de los agroquímicos. No, no, yo estoy usando, estamos usando inteligencia artificial, como diciendo, estamos en ¿en qué la estás usando? No, estamos usándola en el inicio de los procesos administrativos. Digo, está buenísimo, pero ¿te das cuenta que están cambiando las reglas de juego? Digo, o sea, obviamente que vas a tener que manejar la administración con inteligencia artificial. Es inconcebible que la manejes como antes. Ahora, eso no te va a hacer necesariamente competitivo, porque tu competitividad va a estar en cómo entrego, primero, cómo interpreto a mi cliente, y yo no tengo que adivinarlo, que eso es lo que nos pasaba antes. Admiramos esos tipos que veían abajo del agua. Hoy no hace falta ver abajo del agua. Hoy, si tenés la tecnología suficiente deployada en la maquinaria, vos sabés qué cliente usa tu máquina, qué cliente no la usa, qué cliente se le rompe todo el tiempo y podés arreglarlo. Hoy no tenés ni idea, entonces vas a los 4 años que le vendiste la máquina porque supones que cada 4 años compra, y el flaco cuando te ve tiene tu máquina tirada en un baldío porque no la puede usar. Entonces, creo que la competitividad no es necesariamente usar tecnología para cambiar un proceso. Obviamente, eso lo tenés que hacer. La pregunta es, ¿cómo entendemos lo que está pasando para pensar a mi empresa para que sea competitiva cuando todo esto sea trending? Porque mientras no sea trending, estamos todos en el mismo barro. Ahora, donde uno aparece, te comió el mercado y vos después la viste de atrás, le viste la chapa y se fue. Sí, sin duda es así. Pero bueno, es un camino lento, pero veo que se está moviendo cada vez más y que también hay mucho de esto de la influencia de las redes sociales metido también en lo que es el agro hoy en día. Y por ejemplo, lo que calculo que se va a ver ahora en la agroactiva, como se vio en la Expo Agro en San Nicolás, es que mucha de esta gente influencer está haciendo que se mueva más también este tema. Sí, también hay un cambio generacional, como pasa en las empresas, pasa, digo, en los agropecuarios, digo, esto de que ya hay un cambio generacional de quienes toman decisiones y hace también a que todo eso de a poquito vaya cambiando. Un poco lo que describía Luz, lo vemos también en las empresas fabricantes, o sea, es un poco lo que decía Fede, este cambio cultural, que de alguna u otra manera nos atraviesa a todos. Estas modificaciones. Así que sí, muy interesante. Bueno, A mí lo ¿alguna que me otra? preocupa es eso. Me Sí, preocupa que se entienda el cambio cultural, porque si sí. no, te quedás con un cambio operativo y no te va a servir Sí, de si no nos nada. quedamos preguntando si es una herramienta, como decís vos, una herramienta de guía administrativa y no pasa por una cuestión de una o la otra, sino de hacer un clic Tal un cual. poco más, un poco más general. Pero bueno, ya en esta charla fuimos más de 25 personas, así que de a poquito el cambio se va a ir dando, vamos a ir contagiando. Bueno, gracias a todos por estar, gracias, muchísimas gracias, Fede, por todo tu conocimiento y tu aporte. La idea es poder seguir en contacto. Bueno, tienen los mails de Cieter, después a los que se inscribieron le vamos a volver a escribir por si alguno tiene alguna otra inquietud, si tiene ganas de continuar junto con Cieter y con Club Actech en alguna propuesta, si están interesados en que algún tema de los que hablamos podemos hacer alguna formación en particular o algo que pueda surgir de alguna inquietud que tengan de ustedes con sus empresas, compañeros, jefes o lo que sea. Así que bueno, estamos abiertos a cualquier oportunidad que necesiten para ayudarlos, que es una de las funciones de CIETER, estar a disposición de las empresas y acercar estas nuevas tecnologías, y en este caso no solo la nueva tecnología, sino entender el contexto que nos rodea, así que bueno, después nos pondremos en contacto, Fede, con los participantes y a disposición para continuar. No sé si quieres decir algo de cierre y ya nos vamos. Gracias. Gracias. Creo que podemos hacer un cambio. Creo que somos nosotros los actores de cambio. Vos mirás alrededor y no hay otro. Bueno, nos toca. Bueno, creo que hasta podemos pasarla muy bien generando ese cambio. Así que brego por eso. Bueno, gracias a todos. Estamos en contacto y bueno, nos seguiremos encontrando. Bueno, muchas Gracias. 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 Gracias.
Adiós. Gracias a todos. Adiós, excelente. Muchas gracias. Chao.